Hola a todos, buenos días, tardes, noches, madrugadas, dependiendo del horario que tengan ustedes. Estamos en la sesión de Café con Piquete y este día vamos a hablar de lo que es en consonancia con la simbólica del mal y después venimos con la culpa y el pecado. Estamos haciendo como una serie pequeña, ahora sí que una miniserie como en Netflix, sobre lo que en este caso sería lo que es el castigo, ¿no? O sea, toda culpa se dice merece un castigo. Y vamos al castigo, ¿no? Karl Jaspers menciona después de la Segunda Guerra Mundial y después de todos los despropósitos que hubo, los más sonados fueron de los nazis, aunque los hubo de todas las partes. Lo que pasa es que había que castigar a los nazis, entonces todo el mundo se fue sobre ellos. Pero Karl Jaspers menciona que hay el castigo criminal que tiene que ver con lo jurídico, que es un campo muy amplio, es más, todo esto del castigo es un campo realmente amplio, muy extenso, ¿no? Y entonces en esto, el derecho, que yo creo que también deberíamos en un momento dado dedicarle un capítulo, este, establece una serie de normas, de castigos eh, penales, procesales, civiles, y hay entonces, y además marca quién es el que da el castigo, bueno, el que no el que da, sino el que señala el castigo, ¿sí? Que sería en este caso el juez, quien lo recibe, que es el delincuente, digamos, porque está fallando a la ley, el delincuente es el que falla a la ley. Y cómo lo recibe, ¿no? ¿Cómo y en dónde, no? Luego hay una clase de castigo que debe recaer sobre en el campo de la política, ¿no? Y en esto es y este es uno de los más, yo creo, a mi parecer, es de los más difíciles de aplicar porque en general los políticos tienen pues piel de pescado, son muy resbalosos, son muy difíciles de agarrar, este, pero ellos tanto cometen, eh, digamos, atrocidades, como fue el caso de Churchill, que el bueno de Churchill dejó a Irlanda sin comida en la Segunda Guerra Mundial para que pudieran comer los ingleses. Y hubo una hambruna terrible en Irlanda gracias a esto. De eso prácticamente no se habla, esa es una, ¿no? Y la otra es que los tipos de leyes que perjudican. Se supone que vivimos en una democracia. Democracia se supone, desde luego, que todo debe ser pues parejo, ¿no? De alguna forma, que sabemos que no lo es. Pero vemos que en la legislación se da lugar a leyes que favorecen a unos y perjudican a otros de alguna manera, ¿no? Lo estamos viviendo, perdón que haga mención a esto, pero lo estamos viviendo ahora con el famoso caso en México, por lo menos de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Y de todo lo que se hizo en el sexenio anterior que perjudicó al país, o sea, en beneficio propio y de algunos que se podían llamar comisionadores porque los otros recibieron comisiones, ¿no? Por otra parte está la moral, lo que está fuera del contexto, lo que está fuera de la sociedad, de la cultura, lo que no se permite. Ahora sí que lo que no es socialmente correcto, la gente dice políticamente correcto, pero muchas veces es socialmente correcto. Y muchas veces pues no es socialmente correcto, pues no sé, hay una serie de cosas, ¿no? O sea, cada vez menos, pero tener hijos sin una pareja, eh, este, ser un vago, ser un mendigo,
ser la oveja negra dentro de la casa, porque además la cuestión social, desde luego, permea al ámbito de la familia, ¿no? Y de la escuela y todo lo demás. Pero la familia es la más importante en este caso. Y ahí, desde ahí se emanan una serie de normas que generan castigos. Y la cuarta sería el castigo de forma metafísica, o sea, yo como deudor, o sea, culpable, pues puede ser hasta de haber nacido, que ya lo habíamos comentado, puede ser parte del pecado original, de una manera existencial. Yo tengo que pagar y yo debo recibir un castigo por eso, o así lo siento. El castigo como la culpa no son cosas ajenas a nuestro ser. Al fin y al cabo no son impuestas, claro, ya son impuestas de una manera coercitiva desde que viene lo penal y todo esto, ¿no? Pero hay una parte interna que de la misma forma que la culpa es inherente al ser humano. No es algo que alguien llegó a incrustarme para que yo me hiciera sentir mal, entonces, y ahora vienen, ya hablaremos después del perdón, entonces, perdón, hermano, y guau, 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 ¿no? O perdónate a ti mismo, y pues no va por ahí. Entonces, el caso es que el castigo va por ahí, o sea, el castigo tiene muchas variables, tiene muchas cosas, o sea, ¿por qué ya en el plano humano, por qué castigamos? ¿Por qué damos los castigos que damos? ¿Por qué castigamos a quienes castigamos? ¿No? ¿Y cómo los castigamos? ¿No? Y eso sería simplemente una forma para dar pie a la entrada. Miriam, ¿quieres participar de entrada? Tu audio. Ahí está. Sí, se me hace un poco... Ahorita estaba pensando varias formas, pero me voy a detener en centrar que el castigo siempre parte en la medida que el sujeto lo acepta o no lo acepta. Desde una cuestión, a ver, como existencial, yo acepto el asumirme un castigo o no, pero para no irnos en una cuestión como en lo que tú estabas planteando, me voy a ir con la parte del derecho, donde aquí en alguna ocasión creo que dialogábamos, perdón, donde la sanción, y hay una vinculación entre el castigo y la sanción entra en una cuestión coercitiva impuesta por un modelo jurídico, político, que de alguna forma busca normativizar, administrar los actos de una sociedad. Y esto es muy fuerte porque aquí entraríamos en un tema, desde mi lectura, un tanto complejo, porque el derecho nunca ha sido de la misma forma. O sea, bueno, en su substancia, vamos a decir, o en su estructura, lo que hace el derecho, la ley, en cualquier sociedad, es normativizar y reproducir una concepción o una idealidad de sociedad. En otras palabras, una sociedad que es religiosa va a buscar leyes que correspondan para mantener un statu quo de orden religioso. Una sociedad como la nuestra, capitalista, mercantil, financierista, entonces suscriben leyes que reproduzcan este sistema. Y entonces lo que estoy diciendo es de que regreso mucho a esta parte donde sí la ley como norma en muchas ocasiones entra en un ámbito de orden externo, no de orden aún más interno. Sin embargo, aquí el castigo yo lo suscribiría, perdón, en un ámbito, sí, puede ser coercitivo. Ahorita decía Armando precisamente Michel Foucault, ¿no? En cómo él, precisamente en el texto de Vigilar y Castigar, una de las primeras formas de cómo empieza el texto es en el mundo premoderno,
donde va un hombre que, en un cadalso, ¿no? Que lo van a ir o sea, a infligir un dolor corporal. No me acuerdo cuál es, si es el Arrancar potro, ¿no? los miembros. No me acuerdo cuál. Pero tiene que ir al cuerpo como una forma de materializar, no solamente físicamente, sino también para la sociedad, para los que están viendo cómo se va a infligir un castigo que no solamente es para él, sino también es para el pueblo, ¿no? Y entonces esto tiene que ver que entramos en el terreno de la libertad, que es la libertad, y ahorita, bueno, no me quiero detener en esta parte, pero precisamente en este texto Michel Foucault va analizando en diferentes partes cómo ha pasado de un castigo corporal, del castigo que es como más visual, no solamente visual, es más como que se devela de una forma, se muestra de una forma muchísimo más cruenta que en las sociedades contemporáneas, porque nosotros vivimos bajo ciertas leyes que los castigos están de muchas formas, eh, pero no son tan visibles, entre comillas. Sin embargo, y regreso ahora sí al derecho, y con esto voy concluyendo, el derecho también puede ser una forma de normativizar, pero también de castigar. Ejemplo, estoy pensando ahorita en nuestro país, el salario mínimo tal vez, ¿no? El salario mínimo pues es una forma de castigo para mantener, ¿no? Las condiciones laborales, o sea, el salario mínimo como ley, las condiciones laborales como leyes laborales, eh, las políticas públicas o políticas educativas, políticas de salud, que de alguna forma mantienen un statu quo donde el ciudadano, perdón, el ciudadano tiene que aceptar a pesar de que se le inflinja un castigo que aparentemente no es castigo, una limitación económica, limitaciones de poder acceder a tener los servicios indispensables como educación, como salud, etcétera. Y entonces regresamos al punto donde partí. La ley como una forma de castigo tal vez no tan exponencial como castigar el cuerpo, sí puede tener o sí puede traspasar formas de domesticación que mantienen un statu quo donde entra el que tú muy bien lo decías, Carlos, el que castiga y a quienes nos castigan. Y entonces, si infligimos eso, entonces podemos ser, si estamos en contra de una ley que puede ser contraproducente a nuestras formas de vida, entonces podemos ser doblemente castigados, por decirlo de alguna forma, o hasta anulados, ¿no? Y bueno, ahí me quedo. Armando, por favor, ¿participas? Sí, hola a todos. Miriam, hola nuevamente después de... Qué bonita taza, ¿eh? No, oye, no se calienta mucho la taza, sí, se ve así como si fuera metálica, pero... No, pero se me rompió la otra. Ah, No, no, es de para café. ok. Ya, perdón. Pues, hola, ¿qué tal? Creo que ciertamente, o sea, algo que nos sorprende muchísimo de entrada es cómo la misma naturaleza de la culpa o de la culpabilidad, como nos quedamos en hace 2 sesiones, llama al castigo. O sea, es algo tremendo porque pareciera que de manera natural, de manera muy espontánea, los seres humanos buscamos infligir una pena a alguien que ha fallado o fracasado con alguna norma, con alguna expectativa de vida, ¿no? Y eso está muy tremendo porque eso quiere decir que siempre, de manera hasta psicológica, cada vez que veamos que alguien se inflige un sufrimiento, un castigo, o sea, podemos tener la sospecha de que ese hombre experimente algún tipo de culpa por la que está pagando algo, o él cree que está pagando algo. O sea, es sorprendente la conexión inconsciente tan cabrona que hay entre culpabilidad y castigo, ¿no?
de tal forma que la necesidad de verse castigado es como universal. ¿Qué instancia es la que va y sobre qué tipo de cosas es que vamos a recibir castigos? Justamente lo que ahorita estamos planteando, lo que tú, Carlos, no mencionabas al principio, ¿no? Digamos, abriendo el abanico de todas estas dimensiones del castigo, ¿no? Y es que habrá castigo dependiendo de qué tipo de culpa estamos queriendo castigar, ¿no? O nombrar, o definir, describir, exhibir, ¿no? Entonces, a mí me parece increíble, pues, que yo creo que una de las razones, no será la única, pero una de las razones por las cuales el derecho surge es como precisamente, en términos de castigo, es por el hecho de querer trascender la mera venganza como tal. Es decir, si alguien a mí me hacía algo antes, ¿no? Pues yo tenía el derecho, en el ojo por ojo, de pagarle con lo mismo, ¿no? De infligirle el mismo sufrimiento, ¿no? De buscar la equivalencia, de la reparación del daño era infligir un castigo proporcional al que a mí se me hizo, ¿no? Y digo, por ahí una vez escuché a alguien, ¿no? Que me decía hace poquito que eso tiene su encanto y tiene el ojo por ojo tiene también ahí sus secretos, o sea, no es algo tan que se debería rechazar así tan fácilmente. Psicológicamente hablando, pareciera que una persona puede estar más contenta si tiene la sensación de que de alguna forma hubo una revancha, hubo un desquite, ¿no? Bajo la condición de que el desquite no sea mayor que el chingadazo recibido, ¿no? Porque si no, entonces se vuelve el riesgo de que el otro te la regrese otra vez y ahí se va a estar, ¿no? Pero que quede tablas. Y me decía esta persona, me decía, es que fíjate que muchas gente, hasta las parejas, para una pareja es más fácil parar una bronca quedando tablas que perdonando. Es decir, yo te hice una chingadera, tú me haces otra, tablas, bueno, ya. Y que parece que psicológicamente puede ser más digerible eso a decir, no, bueno, me hiciste una chingadera, te perdono, ya y muere, ¿no? Y que es más fácil para nosotros el operar de alguna forma una especie de venganza mínima, una venganza socialmente aceptada, una revancha, un desquite, ¿no? Que tenemos ese derecho, ¿no? Dice la gente, pues no pateé un perro, cabrón, ¿no? Y la gente se siente con el derecho, ¿no? De que si me hicieron algo, pues yo, oye, pues tengo el derecho de desquitarme, de decir, ¿no? De pedir una reparación por lo menos, ¿no? Y entonces eso supondría que el derecho trasciende la mera venganza, imparable, irracional, a veces impulsiva, emocional, subjetiva, para objetivarla en un castigo que sea establecido de manera social, de manera pública, de manera objetiva en leyes y en normas que trasciendan el mero impulso espontáneo de la venganza, ¿no? Entonces, se supone que cuando alguien es castigado por un gobierno, no está siendo movido por la venganza, sino por la justicia, ¿no? Ese sería como uno de esos beneficios, ¿no? De que el derecho haya surgido entre nosotros, el que nos permita dirimir esos conflictos, esos agravios de manera objetiva, no de manera subjetiva, vengativa. Pero pues obvio que, pues como usted está mencionando, el surgimiento del Estado moderno, con su énfasis en la libertad, iba a poner como su máxima, y lo dice Foucault también, ¿no? Como su máxima, castigar la libertad. O sea, encarcelar a las personas. El nacimiento de las prisiones tiene como premisa que lo más preciado de un sujeto es su libertad y que habrá que castigarlo, ¿no? Quitándole ese derecho, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí ya nos empezamos a meter en cuestiones muy, muy cabronas, porque otra decía Miriam, ¿no? La sutileza del castigo tiene que ver con la sutileza del objeto a castigar, ¿no? Y si antes lo que se tenía que castigar de manera ejemplar era el cuerpo, en una ejecución pública, ¿no? Que tenía la intención de ser ejemplar, como decía Miriam, hoy Kant mismo dice, tú no puedes usar a un sujeto como un medio, lo tienes que usar como un fin en sí mismo, entonces chingatelo por él, y sin que lo tengas que estar usando de moraleja para nadie, y él va a tener que pagar sus actos como sujeto responsable, y es a él y hacia él como causa de sus
de sus actos a quien se le debe de castigar. Y entonces empezamos a crear un objeto de castigo distinto, ya no físico, decía Miriam, sino más de tipo, pues casi metafísico, ¿no? O sea, la creencia de que hay un sujeto que es causa de eso, que el sujeto está atado a su acto, que no hay forma de separarlo, que tú eres lo que hiciste y que en función de eso que hiciste mereces un castigo tú, porque tú eres la causa de eso que cometiste. Y ese vínculo, que es el vínculo que hace que se pueda castigar algo, o sea, esto es algo muy interesante, ¿no? La suposición de que yo pueda castigar a una persona es que exista un vínculo irrompible, indisoluble entre esa persona y sus actos. Yo te castigo a ti por lo que tú hiciste, ¿no? Y van a decir algunos, bueno, pues eso puede tener cierta vigencia, puede irme 10 años hacia atrás o 20 años hacia atrás, dependiendo de la gravedad del acto, ¿no? Pero hay algunos que prescriben, ¿no? Hay algunos delitos que prescriben y que ya no pueden ser perseguidos por la ley, pero hay otros que son imprescriptibles, como los genocidios o los crímenes de lesa humanidad o ese tipo de cosas. Pero sin ese vínculo, sin esa conexión entre el sujeto y sus actos, yo no podría castigarte. Pero porque tú estás ligado de manera indisoluble a tus actos, yo a ti te puedo castigar. Y va a ser justo que lo haga, ¿no? Entonces ahí ya nos enfrentamos a los avatares de si existen atenuantes que mitiguen la pena, ¿no? Que mitiguen el sufrimiento o la culpa de una persona o el castigo de una persona, ¿no? Y yo les pongo más sobre la mesa uno que a mí me parece cada vez que se ha problematizado mucho, por ejemplo, es cómo el derecho trata a los adolescentes. Y se dice que un adolescente no puede ser juzgado como un adulto, ¿no? Existen criterios que permiten que no se le juzgue con la misma fuerza que a un adulto, pero de repente hay ciertos crímenes que los adolescentes cometen que son terribles y terriblemente crueles y perversos, ¿no? Y donde pareciera que el derecho no está terminando de entender. No sé si aquí la psicología, la criminalística tengan todavía mucho más que decir sobre el sujeto criminal. Por ejemplo, tomando en cuenta este espacio de los adolescentes. Hay por ahí una película japonesa, ¿no? Muy cabrona, se llama Confesiones, que justamente toca este tema de cómo un adolescente puede deliberadamente usar el derecho que le da, ¿no? Un gobierno para cometer ciertos crímenes sabiendo que no va a ser juzgado igual que un adulto. Y entonces cometerlo a sabiendas porque sabe que no lo van a castigar igual y que el castigo va a ser menor, ¿no? Entonces, me quedo con esas cuestiones, fíjate, de cómo el derecho tiene que enfrentarse a estas complejidades, ¿no? De cómo establecer la naturaleza de un castigo dependiendo del sujeto en cuestión. De acuerdo, de acuerdo. Yo quisiera, a propósito de esto que comentaste y que comentó Miriam acerca de cómo se van completando cada uno de los castigos y las culpas, la génesis tanto de la culpa y en consecuencia el castigo viene de la culpa metafísica, ¿no? O sea, yo me siento, o sea, si yo, bueno, puedo que me sienta culpable por nacer, pero si yo hago algo mal, o sea, vamos a ver Caín y Abel, ¿no? El caso de Caín y Abel, Dios castiga a Caín, o sea, ¿por qué? No sabemos, supuestamente hay una cuestión en la que o sea, por medio de las escrituras se hace una preferencia de la cría de ganado que de la agricultura. Que de la agricultura, ¿no? Pero entonces, por esa situación, Caín pues castiga a su hermano con una venganza, ¿no? Si pues, tú eres preferido del Señor, pues tómala, ¿no? Pero él sabe que tiene una culpa y nadie se la ha marcado, porque para entonces pues todavía las leyes y Moisés no existían, ¿no? Y entonces le dice, pues el que sea Dios, ¿no? Oye, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y el otro dice, pues que acaso yo soy el guardián de mi hermano. Y además se ha estado escondiendo, ¿no? Porque él se sabe culpable. O sea, nadie le dijo, oye,
pues mataste a tu hermano y eres culpable de homicidio, ¿no? De ahí pasamos a la cuestión moral, de eso se pasa a la cuestión moral en la que se hace un castigo de alguna manera, de forma, para empezar, religiosa, más religiosa que social en un momento dado, para, ¿cómo se llama?, encuadrar el castigo y el crimen y contenerlo, o la falta, ¿no? Y de ahí pasamos a la cuestión política en la que ya se hacen leyes, se ve de qué manera se va haciendo la situación, y de ahí pasamos a la cuestión jurídica, que es la más sofisticada de todas, y la mencionaste como objetiva, y que curiosamente no se aplica a todos por igual, ¿no? O sea, sabemos que el derecho romano no fue hecho para todos, ¿no? Sí. Ni de la misma manera, o sea, el derecho romano fue para defender a los patricios y a la nobleza y a los de arriba, ¿sí? Y para castigar a los de abajo. Y sigue siendo de la misma manera, o sea, ese molde, igual que el de la monarquía y la democracia, siguen igual, o sea, el molde es el mismo, ¿no? Puede estar muy sofisticado y lo que tú comentaste, ¿no? Y las atenuantes, y ahorita le bajamos, que las ha habido siempre, ¿no? O sea, a un esclavo no se le castigaba igual que a un hombre libre, ¿no? Y entonces el castigo viene a la situación de, efectivamente, o sea, hay una venganza en el castigo, ¿no? Hay una venganza que se le debe borrar el nombre de venganza para poner justicia, ¿no? Vamos a impartir justicia. ¿Y de qué trata la justicia? De contener. De lo que se trata es de contener, ¿sí?, al sujeto que está ligado a esa falta, ¿sí?, para que no se le imite. O sea, se pasa de la plaza pública en la que se desmiembra a un tipo con 4 caballos para y se le encierra, dice Foucault también, con la referencia que nos dio Miriam, ¿no? Se le encierra, o sea, en lugar de exhibirlo, se le encierra. Y se castiga al cuerpo. Se sigue castigando al cuerpo, ya no de una manera visible. Si es para mí, no estoy ahí. No de una manera invisible, ¿sí? Y se le castiga y se le encierra el cuerpo. El cuerpo es, en las sociedades disciplinarias, dice Foucault, el objeto del castigo, ¿sí? No hay otro medio. Ahorita ya estamos en otro tipo de sociedad, supuestamente, ¿no? Ya la disciplinaria ya pasó, aunque no acaba de pasar, pero el problema es, ¿por qué castigo? ¿Por qué acepto el castigo? ¿Y por qué yo castigo, ¿no? O sea, si vamos al ámbito familiar, por ejemplo, este es un problema gravísimo, ¿no? Y que va bajando como siempre, o sea, pasa de lo jurídico a lo político, a lo moral, a lo metafísico, dentro de lo social. Se establece que hay castigos específicos que son también culturales, en parte, y en parte cada familia pues tiene sus normas, sus reglas, ¿no? ¿Y a qué obedece este castigo? Por lo regular, digo, a menos que haya sido una falta, una cuestión muy dura, por lo regular a una venganza, pero no hacia el sujeto, sino hacia alguien que me hizo algo, y en el que yo recargo la venganza, ¿no? O sea, ese es un grave problema social. O sea, vámonos sobre el más débil. O sea, el castigo siempre recae en el más débil, ¿sí? Está el caso del divino, no sé si se acuerdan, de un delincuente de cuello blanco que era dueño de un banco. Es más, hace poco lo volví a leer, ahorita no me acuerdo. Y le hicieron un juicio, desde luego fueron, digo, para su época, eso fue en los 80 o 90, ahorita podrían haber sido miles de millones de pesos. Y entonces se va a un subterfugio
o sea, no estuvieron bien integrados los expedientes, dice el juez. Y el divino, vais a su casa y a su finca en Punta Diamante. Y lo que Al fin de cuentas, divino, mano. Sí, divino. O sea, imagínate el narcisismo del tipo para que todo el mundo le haya dicho el divino, ¿no? Digo, y no es el único divino en esos niveles. Pero bueno, y en cambio el tipo, o sea, lo que sucedió, hubo un documental muy sonado acerca de una culpabilidad de un cuate que vendía películas pirata o alguna cosa así por el estilo, y lo inculpan de haber asesinado a un cuate que estaba a 5 cuadras de distancia mientras él estaba ahí, y hacen todo un rollo para ver. Sí, hay un documental de eso, ¿no? Sí, hay un documental de eso, que también, o sea, el juez se ve que recibe la lana, yo no sé cómo estuvo eso. Hubo hasta demandas contra productores y directores. Pero el caso es, ese es el problema, o sea, el problema es que la justicia no es justa, ni en el caso jurídico, ni en el caso político, ni en el moral, ni en el metafísico. Siempre hay gente más culpable, es muy curioso, no debía ser, y sobre todo en el nivel metafísico, pero el nivel moral, que está muy ligado al religioso, se mete en esa cuestión metafísica y dice, tú eres culpable, eres reo del infierno. ¿Sí? Y entonces, y además ahorita están muy de moda las series españolas acerca de la Inquisición y cosas así, ¿no? Y la cosa sigue siendo igual, o sea, tú ves que el inquisidor no razona, ¿no? O sea, el inquisidor quiere encontrar un culpable. Y el que él dice que es el culpable, aunque no hay, desde luego, pues no hay evidencia de nada, nunca hay evidencia, ¿no? Y lo que diga, y ahora sí que todo lo que diga va a ser usado en su contra, porque si dice, pues oye, yo no sé, yo acabo de llegar, no. ¿Ya viste lo que dijiste? Eso quiere decir que eres culpable, ¿sí? Pero fíjate que ya ves, estás confirmando, y eso sucede en la actualidad. Desde luego, mucho más en los países subdesarrollados que en los desarrollados, que también existe, pero ese es el problema del castigo. El castigo o sea, podría ser objetivo, como tú dijiste, pero termina siendo subjetivo. Yo trabajé en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales, así llamamos. Y entonces yo leí los expedientes, yo todavía no era abogado, ni lo fui, estaba yo estudiando la carrera, y se veía un problema de un general que había matado a un tipo y no sé qué y no sé cuánto, y se veía a todas luces que era culpable, ¿no? Pero lo absolvieron, ¿sí? Y hay la corrupción, hay una serie de cosas, o hay gente, hasta igual le caes gordo al juez o a quien sea, ¿no? Y ya te llevó, o en la escuela, ¿no? Pues es que mamá, es que el maestro no me quiere, ¿no? Que puede ser puro cuento, pero puede ser verdad, ¿no? O sea, el cochinito lo agarran de cochinito, de chivo expiatorio. El chivo expiatorio es una figura arquetipal del castigo también. Es una figura arquetipal, o sea, no es un cotorreo, el chivo expiatorio, no. Alguien tiene que pagar por nuestras culpas. ¿Y quién es? Pues el más débil, ¿no? O sea, los más desgraciados dirían el más pendejo, pero no es cierto, o sea, es el más débil al fin y al cabo, ¿no? Entonces le castiga por las culpas de todos, o sea, se mete al chivo expiatorio en la hoguera. Es como las brujas, o sea, eso eran las brujas, ¿no? O sea, tanto en Inglaterra como en la Inquisición española, ¿no? Chivos expiatorios de las faltas de todos. Los linchamientos también. Los linchamientos es eso, ¿no? Todo eso. Bien. Miriam, ¿nos quieres ilustrar más acerca del caso, por favor? Ahí está. Sí, ahorita estaba pensando y sí coincido, Carlos, completamente en que podemos
para poder entender el castigo, sí también lo considero que tiene que ver con esta cuestión metafísica. Y estaba pensando precisamente en el mito de la caída, ¿no? Que este mito de la caída, que es como muy judeocristiano, donde Adán y Eva son expulsados del paraíso, y entonces caen, que esta idea de caída siempre tiene que ver con una cuestión, obviamente, porque hay un castigo. ¿Por qué? Porque se irrumpió el orden, ¿no? En esta cuestión de orden, entonces el conocimiento o el árbol de la ciencia se convierte como en el ápice o en el ícono que conlleva el castigo. Entonces, la expulsión del paraíso, desde mi lectura, es una mancha o una falta, es la falta que es, que bueno, no sé, entra con lo que ustedes hablaban en algún programa anterior, tiene que ver con una de las formas de la simbólica del mal. Y entonces, yo cuando me puse a pensar estas cosas que le he pensado o sea, le he ido pensando en parte de mi vida, en una pequeña parte de mi vida, no en mucha, pero siempre planteo, o sea, ¿por qué? Y tiene que ver con lo que tú dices, Carlos. O sea, ¿por qué tenemos que ser castigados o por qué tenemos que ser de alguna forma provocados a cometer la falta? Y esto está bien fuerte, ¿no? Porque tú dices, o sea, ¿por qué entonces se puso un árbol y le dijeron no comas de este árbol? Y es como una cuestión de seducción. O sea, el castigo tiene que ver también con una cuestión de seducción, ¿no? Y también tiene que ver con una cuestión de romper el límite. Y regreso al punto, o sea, si no podemos suscribir al ámbito de la cuestión metafísica para poder abordar en todos los órdenes de, no sé, disciplinarios, jurídicos, psicosociales, psicoexistenciales, a partir de esta aceptación o no. Yo recuerdo cuando iba en la maestría, ahorita estaba recordando porque tomé la simbólica tomé a Paul Ricoeur y leíamos la simbólica del mal precisamente, ahorita recordando mis clases. Siempre decían, es que ya estamos manchados. Yo siempre decía, ¿y por qué tenemos que estar manchados cuando yo Miriam, no elegí estar manchada? O una sociedad no eligió estar manchada. Entonces ya entramos en el terreno que ni siquiera tú decides si te van a poner una mancha metafísica o no, pero ya te suscribieron una mancha, te suscribieron algo que tú no elegiste y entramos en el terreno de la libertad. Y entonces, esta es por una parte. La otra, considero que bajo este contexto es como muchas de nuestras relaciones se fincan. Entonces, si ya estamos manchados de formas no conscientes, o vamos a ponerlo de forma colectiva inconsciente, suponiendo, entonces entramos en el terreno de la conciencia, entramos en el terreno de la libertad, entramos en el terreno de la ley. Y entonces, a partir de ahí podemos, es un punto de fuga para poder analizar o explicar o hacer una especie de descripción cuáles son nuestras formas de relacionarnos. Y entonces tiene que ver que yo te hago, tú me haces, yo te hago, tú me haces, y entramos en una lucha de poder que desde mi lectura, las luchas de poder que vivimos en lo que tú dices, Carlos, el que inflige y al que le cae, y entonces entramos en una espiral donde cada vez yo sí considero somos sociedades muy dolidas, porque es una lucha de estar peleando. Y ahorita que Armando estabas hablando sobre la venganza, me vino a la cabeza un texto de Italo Calvino, que un libro de Italo Calvino que a mí la verdad me gusta bastante. Italo Calvino, él habla precisamente que en una lucha, ¿no?, de guerra, o sea, un pueblo tiene que ir a pelear con el otro pueblo, y entonces son amigos, ¿no? O sea, son amigos, pero llegan estas cuestiones de limitar fronteras geopolíticas. No lo dice así Italo Calvino, pero lo sugiere. Y entonces ellos dicen, ¿por qué voy a tener que ir a pelear con mi pueblo vecino si no tengo nada de qué pelearme contra? Entonces uno de los soldados dice, sí, pues sí voy a ir a pelearme con el pueblo de enfrente porque uno de ellos me robó a mi novia. Y entonces ya hay un sentido de decir, me voy a ir a vengar porque tú me hiciste daño.
Y entonces va y empieza a matar a todos, pero como mata a todos y no fue el que le robó a su novia, pues no se siente tan bien, pero cuando llega y mata al que le robó a la novia, entonces se venga. Y eso está bien fuerte, porque en un ámbito sardónico tiene que ver que entramos en esta ley disciplinaria que decíamos hace rato. A veces cuando esta idea de chivo expiatorio, ¿no? De que se echan las culpas, pero a veces ni siquiera sabemos por qué echamos la culpa a otro cuando ni siquiera tiene la culpa. Y eso está bien complejo porque vivimos, y yo sí considero, eso ya sí lo he pensado bastantes veces, considero que somos sociedades donde mientras sigamos inscritos en estas luchas de poder, no vamos a salir de esta espiral de violencia. Y entonces entra el perdón, que bueno, ahorita no creo que lo vayamos a tratar. Pero, y ya con esto voy suscribiendo como el derecho, como sí lo dices, Carlos, pocas veces busca la justicia. O la justicia, por eso hay esta parte, ¿no? La justicia es darle a cada quien, una de las acepciones, darle a cada quien lo que le corresponde. Pero ¿cómo sabemos lo que le correspondía al divino, por ejemplo, a lo que le correspondía a la otra persona? No es parejo para todos. Y creo que ya esta parte no podemos suscribir el ámbito del castigo fuera desde cómo lo aceptamos o cómo lo vivenciamos internamente. Y entonces vinculo a esta cuestión del cuento de Italo Calvino, donde el cuate que va y mata ya se siente como vengado, ¿no? O sea, ya dice, ya me sané, por decirlo de alguna forma, y entonces entraríamos en algo bien complejo. ¿Y realmente me sanó? ¿Vengarme? Eso está bien cañón, porque a veces digo, sí, ya me vengué, ¿no? Y entonces tú dices, ahora lo voy a hacer esto para que se le quite, y entonces te puedes sentir bien, pero luego viene como una cruda doble moral, y entonces entramos en cuestiones bien complejas, porque considero que algo que subyace es esta cuestión metafísica, una mancha metafísica que no nos permite, en un sentido propositivo, trascender estas relaciones de orden vertical. Y eso está bien cañón, porque a veces actuamos, a veces actuamos desde la víscera, no desde el pensamiento, no desde el corazón o desde la conciencia, ¿no? Y entonces entramos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, o sea, las mujeres que van y golpean a los hombres o a los monumentos y entonces ya con eso sanan, o la señora que va y pide, o el hombre o quien sea que mató al otro, y sanamos realmente. Eso creo que también tendríamos que suscribirlo, pero creo que eso es para el perdón. Y bueno, creo que hasta aquí me quedo. Y ya. Pues está bien cabrón. Todo eso es muy, muy interesante porque yo me quedo con todas estas variables que cruzan el discurso del castigo al criminal, ¿no? A este sujeto distinto, o sea, esta creación dada por el derecho del criminal. No es lo mismo ser pecador que ser criminal, ¿no? Como que el juez es otro, ¿no? En cada caso es distinto, ¿no? Y decíamos aquí, o sea, está muy cabrón esto, porque independientemente de que yo considere que eso no correcto, justo o apropiado, la naturaleza del castigo, o sea, estamos en una sociedad que está acostumbrada a entender ahora como castigo legítimo la privación de la libertad. No nos atrevemos a cuestionar nuestro sistema penal, ¿no? O sea, eso queda como un a priori, o sea, si hay algo que castigar a este criminal, y aparte por protección de la sociedad, es aislarlo, contenerlos en un espacio, ¿no? Y un poco siendo más, decían, no puede haber crueldad mayor que la del castigo al cuerpo. Yo digo que no. El aislamiento, el apando a la mexicana, tiene una crueldad, ¿no? Y una afectación mental muy cabrón en las personas. Tal vez más grave que las cicatrices que los latigazos pudieran dar, ¿no?
la permanencia de estos rastros, de estas huellas del apando, del aislamiento, del ser, decía Foucault, ¿no? De ser permanentemente vigilado, enloquece a las personas, ¿no? O sea, termina violando tu intimidad a grados absolutos. O sea, ¿se acuerdan de esa película, no? De una cárcel que era capaz hasta de diseñar dispositivos para meterse en tus sueños, cabrón. Y tenés un sueño erótico, salía ahí el pinche, ¿no? El custodio dice, hey, cabrón, ese sueño no está permitido, cabrón, a la chingada, ¿no? Y así, pues, ¿no? Entonces, por un lado decía yo, ¿no? Aunque no estamos en condiciones y pareciera que nadie está ni siquiera planteándose qué otro tipo de castigo, independientemente de la privación de la libertad, pudiéramos concebir en una sociedad moderna, ¿no? Aquí también está el tema del resarcimiento del daño, ¿no? Sobre como una forma incluida en el castigo, que pague, cabrón, ¿no? Como ahora se está insistiendo mucho. Deja tú de que lo agarren, que regrese a la feria que se chingó, ¿no? Estamos ahorita todo el mundo diciendo, oye, sí, güey, pero qué bien que lo agarraron, pero que pague. ¿Dónde quedaron esos millones, no? Pero además está un asunto muy, muy cabrón, y que tiene que ver, les decía yo, independientemente de la naturaleza del castigo, es el asunto de la impunidad. Es decir, de cuando las víctimas o los familiares o las personas que fueron afectadas por un criminal piden que se pague, dice la gente, que pague lo que hizo, ¿no? Y aquí nos enfrentamos a una situación de escándalo tremendo, porque pareciera que el crimen o la culpabilidad o el crimen o el daño o el mal, vamos a decirlo así, trasciende de una forma muy cabrona a los sistemas jurídicos. Es decir, cada vez somos más sofisticados, cada vez somos más crueles, cada vez encontramos nuevas maneras de estar chingando, pues, en este mundo, ¿no? Y pareciera que el derecho, queriendo tipificar esos nuevos delitos, esos nuevos crímenes, siempre va a la saga, ¿no? Siempre va detrás persiguiendo a ese tipo de nuevas formas, figuras de esa simbólica del mal que pareciera interminable, ¿no? Y un derecho que quiere ir tras él tratando de poner una equivalencia, ¿no? Y yo no sé, digo, la complejidad de esto en términos jurídicos de que un juez diga el daño cometido por esta persona equivale a tanto tiempo en prisión, ¿no? Y bueno, ahí se viene el asunto de la buena conducta y las cosas que puedes hacer en cárcel para que puedas bajar esa condena en términos de horas de trabajo, servicio social, en fin, o sea, las cosas allí que... Pero frente a ese asunto de un mal extremo, de un mal que rompa con los límites convencionales para tasar del castigo a ese crimen, nos enfrentamos, por ejemplo, recordarán a la Matavejitas, ¿no? Cuando o sea, por sumándole las chingaderas que hizo la señora, sumaba como 125 años de prisión, o sea, una madre así, o sea que lo que ella hizo es impagable, pues. En términos de vida no te alcanza a pagar la vida para lo que hiciste. En términos de tiempo cárcel, nos quedarás debiendo toda la vida. Ganaste impunidad en ese sentido. No hay manera de que un sistema judicial que mida el castigo en términos de tiempo alcance para lo que hiciste. Y eso es algo muy cabrón, muy fuerte, muy, muy tremendo. O sea, no hay manera. Y viene entonces siempre la amenaza de la pena de muerte. Es decir, si la pena de muerte es la figura de un castigo extremo para un mal extremo, ¿no? Es decir, la supresión de la vida de una persona no solamente frente al hecho de que lo que hizo es impagable, sino algo todavía más cabrón, en mi opinión, bajo la premisa de que ese sujeto es irredimible, de que esa persona no va a cambiar, cabrón, que seguirá siendo una amenaza permanente. O sea, la pena de muerte es un juicio absoluto, ¿no? sobre el valor de una vida, cabrón. Y cuando matas a alguien, estás diciendo esta vida no vale vivirse, ¿no? Es antivida, o sea, es algo que no, ni siquiera el fin disuasor o correctivo de las prisiones, teóricamente, ¿no? Alcanza para que este sujeto se redima. Y entonces, frente al castigo extremo, pues me vienen preguntas como si existe lo irredimible,
si existe un castigo, si existe un mal a tal extremo que no haya castigo equiparable, ¿no? Digo, porque hoy en día nos vamos mucho más sobre y lo criticamos mucho, ¿no? Sobre este afán de estar siempre buscando castigo y castigo, 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 ¿no? Decías tú, en una sociedad disciplinaria, una sociedad. Pero si me voy al otro lado, me enfrento a problemas igual de severos y serios cuando digo, oye, es que a veces el mal en el mundo cometido por una persona, el que le aprieta el pinche botón a la caída de las bombas, ¿no?, atómicas, los que toman decisiones políticas que afectan a millones de personas, a pueblos enteros, ¿no?, condenados a morir de hambre, o a experimentaciones por laboratorios, ¿no?, en términos de medicina, ¿no? En fin, o sea, implicaciones que ni siquiera podríamos medir las consecuencias finales de esos actos, y que si los quisieras castigar ni siquiera tendrías con qué, no alcanzaría, pues, de tantas personas que han sido afectadas por algunas decisiones, particularmente políticas, ¿no? Que son gravísimas porque alcanzan a afectar a muchísimas personas, ¿no? Y entonces nos enfrentamos a eso, ¿no? ¿De veras tenemos un lenguaje del castigo adecuado al mal extremo? ¿De veras el asesino serial sigue siendo la figura del mal extremo en nuestra sociedad? O como diría Hannah Arendt, ahora nos enfrentamos a esta banalización del mal del burócrata, ¿no? Que puede joderse a más y más personas que un asesino serial, pero sin cagado de la risa, ¿no? ¿Cómo ven? Pues sí, sí, efectivamente es muy difícil, es una cuestión realmente compleja porque, y esto en un momento dado me lleva a que de alguna manera el castigo es subjetivo, ¿no? O sea, es fácil castigar de alguna manera, y eso no quiere decir que haya fugas ni cosas así, porque de lo que habíamos hablado ya de la mancha que ya traemos, que hablamos desde la cuestión de la simbólica del mal y la culpa, Sí, sí. que acaba de mencionar también Miriam. O sea, pues yo ya soy culpable, cabrón, ¿sí? O sea, y yo puedo ser además de alguna manera convencido de que soy culpable, ¿no? O sea, vemos los regímenes nazis y fascistas en los que decía el ministro de propaganda Goebbels, ¿no? Repite una mentira 1000 veces y todo el mundo se la va a creer, ¿no? Digo, ahora pues están los fake news y todo lo que tú gustes en lo que te dicen que el culpable es aquel, ¿no? Y en lo que decía Miriam acerca de la guerra sobre Perdón que ahorita mencionaste algo bien cabrón. No sé si se acuerdan de los fake news y eso. El tipo que supuestamente se suicida porque fue exhibido por fake news aparentemente de personas que dijeron es un abusador. Y el güey terminó suicidándose, ¿no? O sea, como sí, diciendo, sí, he sido aniquilado socialmente, mi vida ya no tiene sentido, ¿no? Y se matan. sí. Esa es la fuerza, ¿no? Y es mucho más dura. O sea, pasamos de la sociedad disciplinaria, según Byung-Chul Han, a la sociedad de control. Y en esa sociedad, o sea, en la disciplinaria, hay un órgano que reparte los castigos, ¿no? O sea, hay un órgano que es el Estado y vienen los niveles jurídicos para repartir el castigo, ¿no? Pero ahora la plaza pública está mucho más gruesa porque es virtual, entonces todo el mundo estamos ahí. Bueno, todos mundos estamos ahí para que se oiga menos peor de lo O que sea, yo el digo. dislike es una forma de castigo cibernético. ¿El qué? El dislike, ¿no? Cuando te ponen la pinche Sí, manita, sí, 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 ya sí. te están Y el castigando. ataque, ¿no? O sea, es lo que llaman bullying, ¿no? O hay otra manera de llamarlo. Cyberbullying, ¿Eh? el cyberbullying. No, pero también como los monstruos estos que te hacen. Bueno, ahorita me acuerdo, no importa. Pero el caso es que es una presión muy grande, ¿no? Porque tú, o sea, y bueno, hay una persona muy cercana a mí que la vivió en la escuela, ¿no? Cuando las redes sociales estaban empezando y además en la escuela, ¿no? Y de la escuela iba al hogar de una manera virtual en la que seguía el bullying de una manera terrible y esta persona
sufrió una depresión tremenda que costó mucho trabajo levantarla, ¿no? Entonces, es otro de los problemas de la culpa y el castigo, es que yo soy culpable, pero yo no quiero ser culpable, entonces le paso la culpa al que sigue, ¿sí? O sea, volvemos a hablar del chivo expiatorio, pero en una figura virtual, entonces yo le paso la culpa a alguien más, o sea, es una proyección, estamos hablando de psicología, ¿sí? Como a mí no me gusta qué es esto y esta persona me cae mal porque es negra o prieta o lo que sea, o no es de mi calidad social o lo que sea, es quien debe pagar, ¿sí? Y eso es criminal, o sea, lo acabas de mencionar. Sí, el pobre tipo este, creo que era músico o algo así, se suicida, ¿no? Se suicida porque no puede más, porque además acabaron con él, acabaron con su carrera. Y ha sucedido antes de esto en universidades y cosas así, que una chava dice, pues el May me violó. No, pues yo no hice nada, no, que y el otro se acabó su carrera, ¿sí? Entonces, no hay manera de equilibrar las leyes, sean escritas o no, las normas, las costumbres, no hay manera de equilibrarlas. Ahorita tenemos, a propósito de que la ley nunca alcanza al criminal, pues tenemos todo el problema precisamente del ciberespacio, ¿no? En el que se hacen una bola de cosas y una bola de tranzas y no hay una legislación que pueda hablar de eso. Porque los otros están mucho más, pero ahora sí que años luz adelante, ¿no? Es difícil. Yo creo que es una cuestión de conciencia en lo personal, ¿sí? Es una cuestión de conocerse y de ver por qué voy a castigar, o sea, en lo personal, a tal persona, o por qué voy a apoyar al castigo de otra persona, ¿sí? Fíjate, O sea, perdón que te interrumpa, Carlos, pero me viene a la mente aquí ejemplos de eso que dices, por ejemplo, de estos fenómenos como el Me Too, ¿no? En el que dice, vamos a exhibir a esta persona y independientemente que tenga alguna implicación jurídica o penal sus acciones, socialmente lo vamos a quemar, ¿no? sí, Y quemar a una persona tiene que ver con infligirle un castigo social, ¿no? sí, El peor está en cuando no solamente se castigan o se denuncian cuestiones como el acoso o la violación o la agresión sexual, ese tipo de cuestiones, sino cuando alguien decide, por ejemplo, voy a quemar a este cabrón porque es un mentiroso y un tranza y porque le gusta andar con un chingo de mujeres y es un desgraciado. ahí está la proyección. Y dices, a ver, cabrón, oye, cabrón, pero, o sea, pero entonces en ese caso, ¿cuántos estaríamos allí? ¿O quién decide, quién determina qué tipo de crímenes o qué tipo de cuestiones de faltas morales o de falta de cuestión? Oye, pues a este cuate le gusta mentir, o este cuate es muy orgulloso, este cuate es muy soberbio, quémalo. Quémalo por soberbio, quémalo por mentiroso, quémalo por tranza, quémalo, oye. Y de repente dices tú, esa plaza pública, las furias griegas, ¿no? Ahora desatadas en el internet, ¿no? Buscando cualquier, o sea, digamos ya cualquier tipo de falta moral, ahora ya puede ser criminalizada por las redes y perseguida con la misma contundencia o fiereza que un verdadero crimen, ¿no? De forma extrajudicial, totalmente, y Sí. es mucho más gruesa porque no hay, muchas veces no puedes controlar al aparato judicial para que la cuestión de los castigos, a veces se pueden poner límites y no hay impunidad, pero en este caso no hay cómo parar a la gente, porque además el linchamiento no es en la calle y llegan las patrullas y los paran. El linchamiento es aquí mismo y no hay forma de detenerlo, ¿no? Y el YouTube y todos esos son organismos depredadores terribles, ¿no? Y están haciendo una guerra que nos va a perjudicar a todos porque es la mujer contra el hombre. Y, no, y ahí puede haber causas feministas o no, o mucho coraje. Lo que estás diciendo, a mí me cae gordo un güey y ya me lo acabé, ¿no? Miriam, quisieras sí, hablar y no sé si... Deseosa de... Sí, claro. Quisiera, por favor. Sí, es que
Bueno, quiero decir, es que empecé a pensar varias cosas y regreso que yo creo que es el propio sistema el que genera sujetos, nos, su- nos destruye como personas en nuestra integridad y luego, y esto lo maneja muy bien Foucault, ¿no? O sea, el propio sistema nos destroza y luego nos castiga por destrozarnos. Eso está bien cañón. Porque, entonces es así como que decimos, ahorita lo que tú decías, Armando, del asesino serial o del que roba, etcétera, hasta dónde este sistema de valores, en este mundo para mí son disvalores o antivalores, en realidad es lo que nos van introyectando. O sea, tienes que fregarte al otro para que seas exitoso. Y entonces la gente entra en una lógica, nos destruimos como humanos y luego viene el sistema y te castiga. Por ejemplo, Ujú. estaba pensando, regreso al cuento de Italo Calvino, no me acordaba de la otra parte, pero regreso, o sea, cuando este cuate que va al otro pueblito a matar, por cada que mata le dan una medalla. A él no le sabe porque solamente cuando mata a quien quería matar ya se siente bien. Y cuando ya entramos en paz, o sea, cuando ya, perdón, no entramos, ya entran en paz estas dos pueblitos, eh, él un día va y mata a alguien y entonces el Estado lo castiga. Y es lo que estoy diciendo. O sea, es el Estado el que dice, ah, ¿sabes qué? Ahora vas a ir a matar, ahora vas a hacer esto, pero yo soy el que impongo, que es lo que tú decías al inicio de todo, Armando. Es el Estado o es el poder en otros términos, o es el capital, para mí es el capital en nuestros días, es el que te va introyectando cómo tenemos que ser. Y él es el mismo, ¿no? Que esto es una tesis de Foucault, es la propia estructura el que genera los males y el que da las aspirinas al mal, pero no ataca con el mal. Y eso está bien cañón. Y estaba pensando hace rato, porque yo sí creo en esta cuestión de la falta metafísica, que yo creo que no deberíamos de entrar, o sea, como sociedades, en aceptar una falta que ni siquiera tú decides, ¿no? Y hay una, por ejemplo, no sé si vieron la película del abrazo de la serpiente, que es una película que a mí en lo particular me gustó muchísimo, donde es en el Amazonas, donde no existe esta idea de falta, donde la desnudez es lo más natural del mundo, llegan estos procesos de colonización y entonces rompen con todas sus raíces, ¿no? Y no los va a contar, la película no es el punto, o sea, no es el punto la trama de la película, pero sí la sustancia de la película. La sustancia de la película es, vamos a decir, en estos, por eso yo considero que estos mitos fundacionalistas, ¿no? Que la religión judeocristiana o Occidente se fundamenta en un mito fundacionalista donde la falta es una condicionante para construir ciertos valores, ciertas leyes, etcétera. Pero fuera de esa falta es otra concepción de mundo. Y en esta película, a mí en lo particular, me encantó esa película, es muy emblemática porque llega a Occidente, rompe con esta armonía desarmónica, por decirlo de alguna forma, porque hay una parte que son caníbales, etcétera, y entonces vienen con este ojo colonizador, que no, que son bárbaros, pero la película trata, ¿y quién es más bárbaro? El que viene y rompe, o sea, está extrayendo el caucho y llegan y rompen con todo el hábitat, con las costumbres, y una de las escenas de la película que es emblemática, no en un sentido de visual, sino en este sentido de que la desnudez se ve como algo normal, natural, pero luego se convierte en una cuestión de pecado. Y tiene que ver con todo lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, estoy hablando metafóricamente. Hay una canción, a mí en lo particular me gusta, de Miguel Bosé, que se llama Bajo el signo de Caín, que la letra a mí me gusta porque él dice que el peor castigo es la ausencia de Dios. Y entonces no estoy hablando de, o sea, van a decir, entonces, ¿por qué dices que la falta, etcétera? Yo desde mi vivencia no me caso con una idea de Dios judeocristiano, sino en un ámbito muchísimo más complejo, que si esto lo trasladamos a cualquier parte, y regreso a la película de El abrazo de la serpiente, por eso se llama abrazo, porque al final se abraza con algo muchísimo más allá o sea, de la vida. Y ahorita estaba pensando en los aforismos de Nietzsche, es un texto que a mí en lo particular me gusta mucho, donde en estos aforismos de Nietzsche va planteando que tiene que ver con algunas pláticas que hemos tenido, hemos dialogado, tiene que ver con vincularnos con algo más allá de nosotros, porque el egoísmo es lo que permite mantener una falta. Entonces,
Les voy a contar algo que no, a mí no me causa conflicto. Yo fui víctima de ciberbullying en la escuela y fui víctima de que me pusieron en el tendedero, que no solamente es para los hombres, ¿eh? Entonces cuando te ponen en el tendedero dices, ay, ¿a poco yo hago esas cosas? Muy que interesante porque ni siquiera yo me he enterado, ¿no? Y entonces precisamente un abogado me decía que yo hubiera podido caer en esta cuestión, lo que dicen de depresiones, etcétera. Pero yo le decía, como yo sé que no lo he hecho, me vale cacahuate. Pero es muy fuerte porque entonces entra, ¿no? Esta cuestión, aparte del tendedero, fui víctima de ciberbullying, de cosas muy, muy fuertes, que tiene que ver con esto. Yo decía, bueno, ¿por qué me ponen por qué soy víctima? Porque de alguna forma cuestiono el statu quo, bien o mal. Y entonces el castigo, y regreso, el castigo cada quien lo acepta si te consideras que eres así o no. Y tiene mucho que ver con y lo que decía Carlos ahorita, hasta dónde, tú lo decías Carlos, hasta dónde nos autoconocemos. Creo que una de las cuestiones, porque, a ver, nada más voy a matizar una cosa antes de seguir. Creo que el desconocimiento de nosotros, que al final creo que nadie se conoce en totalidad, considero que en la medida que nosotros conocemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras carencias, nuestras virtudes, es muchísimo más fácil equiparar cuando en realidad hemos hecho que no es bueno para nosotros. Es muy distinto porque yo he cometido errores, pero esos errores yo puedo de alguna forma, a veces no soy tan clara o en muchas ocasiones no soy clara, para decir, aquí fallé. Pero es muy distinto cuando tienes esta conciencia, entre comillas, a cuando aceptas algo externo que ni siquiera tú eres consciente de que lo eres. No sé si, o sea, ahorita estaba pensando, con esta cuestión, o sea, me estaba pensando, imagina, voy a poner el caso de Israel Vallarta, ahorita que están, bueno, que ayer fueron a ver todo el caso afuera de la Corte de Justicia, ¿no? Si fue o no fue, vamos a suponer que no es culpable, ¿no? Porque hay muchas evidencias que no fue el culpable. Estar 15 años en la cárcel por algo que no cometió, suponiendo que no lo cometió, es muy cañón, porque es alguien externo el que inflige un castigo por algo que no cometiste. Y eso está bien cañón. Pero, regreso, o sea, es que me hacen pensar muchas cosas. Ahorita estaba pensando, hace muchos años, leí algunos textos, ¿por qué el Mara se convierte en Mara? O por qué la Mataviejitas, la otra estaba viendo una cuestión ahí de la biografía de la Mataviejitas, y cuando tú ves por qué la Mataviejitas se convirtió en Mataviejitas, o por qué los Maras se convirtieron en Mataviejitas, no, perdón, en Maras, pues te das cuenta, y regreso a lo que iniciaba, es la estructura sistémica la que hace que el Mara se convierta en Mara. Son las condiciones económicas, las condiciones sociales, las condiciones psicológicas, el racismo. Y entonces, muchos somos chivos expiatorios. No solamente es una sola persona. Perdón lo que voy a decir, los pobres en un sentido simbólico, sociológicamente, somos chivos expiatorios. ¿Por qué? Porque el capital es para unos cuantos. O sea, es que todo el mundo dice, no, es que yo soy capitalista. Ah, sí, ¿y por qué eres capitalista, no? O sea, ¿quién detenta los medios de producción? Ni siquiera los medios de producción, el capital financiero. Y entonces nos damos cuenta que estamos muchísimo más disciplinados de lo que pensamos, porque en el fondo, y ya con esto ahora sí se finalizo, aceptamos que merecemos un castigo de no vivir de la mejor forma, de que aceptar tanta basura de lo que nos van bombardeando cotidianamente. O sea, escuchar tantas, tarugadas que uno ve o dices, yo no me merezco que me castiguen mi inteligencia. O sea, si los vemos desde esa parte, no sé si me explico. Dices, no, estamos muy, voy a decir una palabra muy, muy fuerte, y no lo digo en un sentido negativo, estamos muy dañados como sociedad. O sea, nada más hay que ver cómo estamos, ¿no? O sea, todo el mundo se pelea con todo el mundo. Está bien cañón. Y De acuerdo. Yo voy a decir una cosa nada más para darle el cierre a Armando, y es que el sistema está diseñado para castigar, ni más ni menos. O sea, el sistema, bueno, hay una palabra que me gusta mucho, aunque sea en inglés, que es outsider, que es el marginado, ¿no? O marginal.
O sea, si estás fuera del margen, pues hay que recortar de alguna manera y hay que diseñar castigos de una u otra manera para hacerlo. Y el que no es competitivo, o sea, estos tipos irracionales que se creen capitalistas, ¿no? Que además son pobres sirvientes del capitalismo, ¿sí? Eso es lo que son. No se dan cuenta que mientras puedan, o sea, porque la cuestión es producción, utilidad. Ahorita el ser productivo es, o sea, hay que ser productivo, ¿no? ¿Para qué? Pues para darle al de arriba, porque si no es productivo no gana, ¿sí? Y mientras no dejes de ser productivo, no eres marginado. Claro, empiezan los pobres y gente con psicopatías o mal del cerebro, ancianos, pero siguen todos esos y eso lo estamos viendo en la pandemia. Ahorita está clarísimo. Todos ellos son marginados y se van al caramba. Yo quería cerrar con eso y por favor, Armando. Ya me pusiste más problemas otra vez. Pues yo quiero jugarle aquí al abogado del diablo en yendo a contrapelo de ustedes en 2 puntos, ¿no? Y para a ver si generamos alguna controversia interesante y hacemos también, invitamos a reflexionar a la gente que nos escucha, ¿no? Sobre esto, con 2 argumentos. Hace algunos años surgió un texto y resultado de una investigación de laboratorio en una universidad de Stanford, un libro que se llama El efecto Lucifer. Y justamente el efecto Lucifer es el efecto de lo pernicioso y lo complejo que es para determinar la culpabilidad de una persona, que no tomes en cuenta las circunstancias, el contexto, las condicionantes sociales, todo lo que implica, todo lo que envuelve una decisión moral, ¿no? Entonces, este hombre lo puso a prueba esto cuando mete a unos estudiantes, ¿no? de la universidad en una especie de laboratorio de experimento, que además, digo, hasta hay un par de películas, ¿no? sobre este fenómeno, y el experimento sale de las manos porque estas personas aparentemente normales y comunes, cuando son puestas en una situación de impunidad, de proclividad al uso de la fuerza, como en el caso de los que simularon ser custodios en esta prisión hechiza, ¿no? En el laboratorio de psicología de Stanford, terminaron desarrollando una crueldad terrible sobre sus semejantes, ¿no? Entonces él lo que dice ese es el efecto Lucifer, es decir, cómo las circunstancias pueden generar, ¿no? Que una persona normal, común, pueda ser profundamente cruel. Y tú sacas a esa persona de ese contexto y vuelve otra vez al estado de las valoraciones morales comunes que tenía antes, o sea, y solamente actúa allí cuando se pone la camiseta de custodio, ¿no? Y entonces este hombre a la larga terminó con este tipo de argumentación siendo uno de los defensores de esta cárcel clandestina, ¿no? Gringa que se encontró, en la que se exhibieron, ¿no? Salieron a la luz las fotografías, ¿no? De la tortura que estos soldados norteamericanos estaban haciendo sobre los reos, ¿no? Que los exhibían, ¿no? Les aventaban los perros, creo hasta homicidios, y una cosa tremenda. Y este cabrón salió con este argumento, o sea, diciendo, bueno, es que ustedes están juzgando muy duramente a estos soldados, pero en realidad estos soldados, fuera de esa circunstancia hostil en la que estaban, pues no son malas personas. Otra vez Hannah Arendt. Sí, o sea, y entonces digo, porque ahorita Miriam mencionaba este asunto, o sea, hasta dónde recortamos demasiado la cuestión desde un aspecto moral y dejamos de ver estos aspectos, pero también hasta dónde uno puede cuestionar esto y decir, oye, y hasta dónde ponerle demasiado énfasis a esto termina en un asunto de impunidad, termina en un asunto de justificación sobre determinados crímenes, sobre determinados factores. ¿Sí me explico? O sea, aquí hay un asunto complicado, o sea, no es un asunto fácil, no estoy diciendo que el efecto Lucifer exista o no. Lo que estoy diciendo es que de veras ese tipo de estudios hace mucho más complejo los juicios morales, ¿no? Es decir, determinar la culpabilidad de una persona se vuelve cada vez más compleja por eso, pero no por eso debería de haber no culpable, me explico, o sea, sobre todo cuando hay cuestiones criminales o jurídicas legales muy serias y graves en consecuencias, ¿no? ¿No? Por un lado, entonces me quedo con esa idea, y les iba a mencionar otra cosa, pero se me fue.
se me fue sobre lo que mencionabas tú también, Carlos, ¿no? Sobre algo que mencionaste y también quería hacer una especie de réplica también, pero el efecto Lucifer me avasalló. Vaya, sí, 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 sí. Ujú. Pues, ¿tú quieres decir algo nada más para cerrar, algo breve? Ya estamos sobre el tiempo, Miriam. Sí, nada más dos cosas. Lo que dice Armando, desde lo que yo considero, tiene que ver con volver a reflexionar qué entendemos por nuestra naturaleza humana. Entonces siempre hay este debate si el humano por naturaleza es bueno o malo, ¿no? Que es lo que estás planteando. Yo considero, tratando de hacer ligas con lo que existe, que el humano por naturaleza somos buenos, no tomen en el sentido reduccionista el término bueno, sino nuestra naturaleza como la naturaleza de lo que existe, siempre busca perpetuar su propia especie, ¿no? Lo que yo, Miriam, considero, es de que nos han mutilado nuestra propia naturaleza. Y en esta película, que bueno, a mí bueno, yo vi la película, leí el caso, es exactamente, pero es muy fuerte porque este es un debate a nivel de filosofía del derecho, ¿no? Donde es la ley la que, como ellos les dejan ser en el experimento, en ese experimento, entonces los que son reos o los que son guardias les dejan ser a los guardias con lo que sea con los reos, porque los reos van perdiendo sus derechos humanos. Y entonces tiene que ver con una cuestión de exterioridad, de puedo infligir porque estoy actuando no por conciencia, sino por sadismo de alguna forma, porque la película es un poco sádica en este sentido. Y ya para cerrar, me estaba recordando en Los Hermanos Kamarasov, que bueno, a mí me encanta ese texto, que es brutalmente complejo, donde está Iván y va creo que así inicia el texto. En la modernidad, si Dios no existe, todo está permitido. Entonces regreso a Cainito, ¿no? O sea, yo sí creo que una de las condiciones de que se produce el mal es que no estamos vinculados con algo divino, con algo sagrado. Creo que el romper con estos nexos, con algo espiritual, en otras palabras, es lo que conlleva a sentirnos dolidos, en una cuestión menos metafísica, pero no de una metafísica de una teología judeocristiana, ¿no? Eso es algo que yo sí he meditado tiempo, porque lo que nos hace falta es tener un sentido, más en una época muy nihilista, ¿no? Donde hemos traspasado la economía por encima de lo que sea, ¿no? Y en el experimento pues les dan un buen billete para hacer su experimentito, ¿no? Pero ahí sacamos todos nuestros demonios. O sea, yo creo que somos sociedades bien enfermas porque ¿cuántas veces ha pasado que estoy molesta por alguien y me desquito con quien no me tengo que desquitar, por ejemplo, ¿no? Y la Ok. pregunta, ¿y por qué deberíamos de estarnos molestos? O sea, tú ves nada más, o sea, los perros, los animales. Los animales no son, yo nunca he visto, bueno, ahorita ya los perros se han neurotizado porque hemos pasado la neurosis a los perros, la gente que tiene perros y la gente que está bien neurótica. Pero el perro vive feliz, ¿no? No necesita mucho. Y creo que por ahí van muchas cosas. Y bueno, gracias por haberme invitado nuevamente. Lo disfruto mucho. Entonces, ya. No hay de qué, al contrario. Hoy estamos en la etapa también del neoliberalismo metafísico. Cada Wow. quien por su santo, ¿no? Pues yo quiero dar las gracias, darte las gracias, Miriam. Pues Armando, bueno, también, aunque siempre ha sido parte de esto, fundador. Y quiero invitarlos al siguiente, que tiene que ver con esto y que es muy importante y que tiene que ver con el perdón. Y pues dicho eso, muchas gracias. Hasta luego. Bye.